Quedaron a mi mando ahora los muchachos. Ahora quedó a tu mando, ahora ya vos podés, escuchar, cuando Sí. terminás y cerrás, esperá un ratito para que termine la grabación y vamos a bajar, ¿viste? ¿Eh? ¿Listo? ¿Listo? Perfecto. Dale. Bueno, Muy estamos bien. entonces. ¿Estamos? ¿Listo? ¿Y qué? Chao, nos vemos. Hasta luego. Bueno, estamos de vuelta. Sí. Che, bueno, no sé, quedó algo pendiente de lo otro. ¿Quieren acotar algo, charlar algo más? Yo todo bien. Hasta ¿Se ahora. entendió bien? Por lo ¿Se menos. entendió todo bien? Fíjense que no es nada. Se colgó otra vez. Sí. Porque, Con lo que se denomina diagnóstico técnico. profe, ¿puede Se volver a colgó un repetir? ratito, profe, no se escuchó nada de lo que dijo. Diagnóstico técnico vamos a dar ahora, a ver si se escucha algo. Eso sí. Sí, Ahí ahora sí. Listo. Sí. Bueno, sí, por ahí se... No sé, hoy se me colgó la conexión de Wi-Fi justo cuando te estaba por arrancar. Bueno, a ver. ¿A usted alguna vez le tocó, siendo estudiantes avanzados de ingeniería, le tocó algún compinchi o a ustedes comprar un auto? No, hasta la moto llegamos. Ni una de las dos. Hasta la moto. Bueno, yo digo un auto por decir, bueno, pero de hecho, a alguno por ahí no le tocó ir a comprar un auto, pero le habrá tocado algún compinche que dice, che, vos que soy ingeniero, acompáñame que quiero ver tal cosa, o quiero ver una moto, o quiero ver un auto, o quiero ver una computadora, o quiero ver algo. ¿Les habrá tocado? Nos preguntaron. Sí. Entonces, O sea, yo sí. Para comprarme yo mismo, voy a comprar la moto, por ejemplo. claro, bueno, suponete vos vas a comprar una moto. Y en este caso estamos hablando por ahí, vamos a hablar un poco de los dos casos. Tenés moto usada y tenés moto nueva. Un vehículo, X, ¿sí? Supongamos. Pero lo que me refiero, nos tocó vivir la situación esa de necesito ir a comprar una computadora, vos que sabés. Necesito comprar un auto, a ver vos que sabés. Necesito ir a comprar una bicicleta, a ver vos que sabés. Entonces, uno se supone que con los conocimientos técnicos que tenemos, tenemos que ir con cierto conocimiento a demostrar, digamos, a aplicar nuestros conocimientos. Entonces, lo primero que vos decís, bueno, a ver, supongamos vos, Dante, decime, en el caso de la moto, si vos vas a comprar una moto, a ver, ¿qué es lo que fuiste a ver? ¿O fuiste a buscar una moto usada, una moto nueva? A ver, contanos más o menos, porque... No, en mi caso fue una moto nueva. Nueva. Bueno, ya tenía en vista, obviamente, por el tema más que nada por el tema de que necesitaba una moto que, desde mi punto de vista, era para que tenga un tanque bastante grande para cargarle mucho combustible y no estar jodiendo con el combustible, porque si era una de 110, bueno, ese es uno de los puntos. Y después por el tema de estético, digamos. Exactamente. Y bueno, por el tema de que por la marca ya se entiende de que es buena, digamos. La Honda, por ejemplo. Exacto. Y obviamente las otras también, pero más que nada el modelo me gustaba y bueno, seguramente el tema del tanque, eficiencia y... Bueno, fíjate, ahí tenemos varios conceptos. Arrancaste primero, vos necesitas una moto porque necesitas trasladarte. Vamos a partir de que una moto es un vehículo. Vos podés tener una moto, podés tener un monopatín, podés tener una bicicleta, una patineta, lo que sea. Te sirve para lo mismo, te va a llevar de un lado a otro. Ahora, vos tenés ciertos detalles a los que querés llegar, digamos. Vos estás buscando una moto que cumpla con ciertos parámetros, que sea un tanque grande, o sea, que tenga una autonomía bastante alta, que no dependa de dónde tenés que estar cargando la nafta, que sea buena marca. Digamos, cuando estamos hablando de buena marca, a veces
indirectamente estamos tratando de hablar de postventa. ¿Sí? Porque a veces te puedes comprar una hermosa moto china por un cuarto, un tercio o la mitad del precio de una Honda o de cualquier otra marca, pero anda a conseguir los repuestos. Tenés que vivir atando con alambre Claro. una máquina que se desarma sola. Entonces ahí tenemos varias cosas que, sin darnos cuenta, fíjense que estamos hablando de mantenimiento. Y nos sale, a eso voy yo cuando digo que no es nada más que un poco de sentido común. Nosotros lo aplicamos esto, generalmente siempre lo estamos aplicando. No sé si ustedes habrán oído hablar alguna vez de diagnóstico técnico. Sí, yo sí. ¿Vos escuchaste? Bueno, vos tuviste un par tenés experiencia en la parte de mantenimiento. Sí. A ver, contanos más o menos, a ver cómo te enteraste, cómo escuchaste el término, cómo lo aplicaste, a ver, cómo fue tu experiencia con el diagnóstico técnico. No, bueno, yo en realidad lo que yo escuché es diagnóstico nomás. Ajá. Pero bueno, el técnico sería por el tema de que es algo que viene como de la mecánica o algo del propio del mantenimiento. Exactamente, sí. Sí, perfecto. No. Justamente por eso quiero que sea... sería visualizar primero que nada, analizar y saber qué datos tenés del problema que tiene la máquina. Primero que nada, partís de ahí. Después analizás si es una maquinaria, qué parte. Y después, por qué. El por qué se generó ese problema tendrías que analizarlo. Entonces, verificar desde el principio de la cadena, por así decirlo, de funcionamiento de la máquina. Es decir, pongámosle un ejemplo de una bomba que no carga el agua, digamos, que no carga o no sube allá arriba al tanque. ¿Por qué? Pero está prendida, supongamos. Entonces, primero que nada, el problema es que no sube el agua. Después, ¿cómo ves eso? Tenés que ya entrar en el tema de cómo funciona la bomba mediante el motor. Y si el motor está funcionando, quiere decir que está girando el eje, pero ¿por qué no sube el agua? Tiene que ver algo con el tema de la parte de la bomba. Entonces, hay que analizar de esa forma, ya. Pasos a seguir, digamos. Exacto. Y después decir qué realmente es el problema. Ese sería un diagnóstico. Exactamente. Bueno, perfecto. Ahí justamente lo que vos aplicaste es la seguidilla. Hagamos el paralelismo, digamos, con lo que es la medicina. Porque diagnóstico por lo general a uno le suena a médico, ¿no? Ajá. Digamos, a uno le suena a médico. Y salvo que vos escuchaste diagnóstico también, por ahí escuchás vamos a un taller de diagnóstico por computadora. Exacto, también escuché. Sí. Pero, ¿de dónde viene todo esto? Convengamos que nosotros somos técnicos. ¿Sí? Nosotros salimos con los conocimientos de la facultad sabiendo más o menos cómo funcionan una cierta generalidad de máquinas. Uh-huh. Entonces nosotros, como hiciste vos en su momento, hiciste ese análisis. Primero tenías los síntomas, ¿sí? Como si fuera un médico. Vos tenés los síntomas. ¿Cuál es el problema? No está llegando agua al tanque. Listo. Entonces, si vos te vas al médico y le decís, tengo tos, en estos momentos lo primero que va a hacer el médico va a salir a correr, digamos. No. Aislado. Claro, sí. Fíjate, acá tenemos una buena analogía. Fíjate, hoy en día con todo con todo el quilombo con la pandemia está la gente muy sensible, uno se pone a toser en la calle y te miran raro, ¿cierto? Uh-huh. Pero el hecho de que vos tosas puede significar un montón de cosas, no solamente o no estrictamente que esté enfermo de COVID-19. Sí. Entonces, convengamos, vos primero tenés el síntoma, que en un caso no sube el agua al tanque. ¿Listo? Entonces vos tenés que tomar tenés que empezar a estudiar con los conocimientos que tenés aplicando, buscando a ver por dónde puede venir. Si no puede ser
Si no es COVID-19, puede llegar a ser alguna neumonía, puede llegar a ser una gripe común o lo que sea. Entonces vos tenés que, aplicando los conocimientos, buscar cuál es el diagnóstico que vos le estás dando al equipo. ¿Por qué empecé charlando hoy con el tema de la compra de autos y vehículos? Generalmente, cuando a nosotros nos hinchan, nos dicen, che, vamos a mirar que tengo un coche que quiero mirar, porque a mí me ha pasado. Yo, la verdad, no soy tuerca, yo algo entiendo, algo me gusta, pero con la facultad uno más o menos se aviva de ciertas cosas que hay que ver, ¿no? Entonces te dicen, che, vamos a mirar un auto, y bueno, obviamente vos te vas, suponiendo que es un auto 0 kilómetros, no le vas a mirar muchas cosas porque se supone que tiene garantía, eso está, digamos, está preparado para que si llega a tener algún problema, vos directamente lo llevas a la concesionaria y te lo cambian o te hacen las reparaciones que tienen que ser gratis, lo que sea. Vamos a pasar a que vamos a comprar un auto usado. Entonces vos llegás a ver el coche usado, y entonces primero te tiene que entrar por la vista. Vos lo primero que entras es ves el auto en general, cómo está la pintura, a ver cómo está la chapa, si se ve más o menos enterito el auto, se ve bien parado. Empezás ya, con eso te entró por los ojos, ¿cierto? Vos estás viendo, no, el auto está lindo. Estéticamente. Ahora, si te entra por la estética, y no sos ingeniero o no tenés cierto conocimiento, te pueden enchufar cualquier cosa, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a suponer que nosotros sabemos un poquito más de mecánica, vamos a meternos un poquito más. Vamos a abrir las puertas, vamos a mirar cómo está el interior, a ver el volante, ¿sí? Vamos a mover un poco el volante, vamos a levantar el capó, vamos a mirar si adelante el motor, todo el vano motor está limpio. Y vos decís, no, está bien cuidadito, o sea, no solamente afuera, sino adentro está bien cuidadito. Pero no nos quedemos con eso, porque también se puede lavar un motor, se puede pasar una silicona en el interior del auto, y puede quedar muy lindo. Y nos pueden ensartar cualquier cosa también. Vamos un paso más adelante. Vamos a mirar un poco los fluidos, a ver si se ve alguna pérdida, si se ve alguna transpiración. Vamos a mirar las cubiertas, en qué estado están. ¿Sí? Ya podemos incluso pedirle al dueño si podemos prender el motor, escuchar el motor un poco. Vamos un paso más adelante, vamos a subir, vamos a andar, vamos a dar una vuelta a ver si se escucha algún ruido en la suspensión, si el andar cómo está, si no hace nada raro con la... Se cortó. Colgó otra vez. Si frena o no frena. Juez sabe lo que... a la manzana, pero hicimos 400 metros más de auto. Y en una calle asfaltada. Se le cortó, profe. Se le cortó un rato. Se cortó. Ah, bueno, a ver, no sé dónde quedamos. ¿Habíamos quedado que subimos a dar vuelta en el auto o no? Sí, ahí se cortó. Ah, bueno. Subimos a dar vuelta en el auto, suponete que damos la vuelta a la manzana, el tipo vive en el centro con un espectacular asfalto, ¿sí? Entonces no se siente nada, ¿no? Si anda perfecto el auto. No, bueno, está bien, pero escúchame, vamos a andar en otro suelo, vamos a andar en una calle con tierra, con un poquito más de baches, y de paso ya empezamos a preguntar, porque esta es otra parte, empezamos a preguntar, ¿vos sos primer propietario? Sí, bueno, y vos ahí empezás a mirar quién es tu vendedor. Si vos ves que el auto es muy lindo, vale su plata, puede llegar a andar rápido, y el que te vende es un vago de 18 hasta 25 años, digamos, vos podés llegar a pensar que el vago le rosqueó un poco al auto alguna vez. ¿Cierto? O sea, para eso mirá los kilómetros que tiene, decís alguna vez agarró y le rosqueó, le metió ficha al coche, tenés que saber si el tipo no es remisero, o si el tipo es único dueño y es un viejo jubilado que solamente usaba el auto para ir a buscarle al nieto hasta la escuela y iba a 40 y volvía a 40 y nada más. Entonces, fuimos haciendo un par de cosas. Primero, aplicamos un poco de
diagnóstico visual, digamos, aplicamos todo con la vista, después empezamos a escuchar motor, empezamos a ocupar otros sentidos al auto, subimos, empezamos todo obviamente sin no hicimos en ningún momento ninguna prueba de análisis no destructivo en el motor para ver si tiene agujereada, si tiene floja, si tiene alguna rajadura en el cigüeñal, nada. Todo esto externo porque obviamente no vamos a estar desarmando un auto para saber si lo vamos a comprar o no. Y obviamente lo último, la entrevista. Con todos esos datos nosotros tomamos una decisión que se va a basar en si vamos a comprar o no vamos a comprar el auto, o le vamos a aconsejar a alguien que compre o no un auto. Eso además todavía tenemos que tener en cuenta el comprador. Si somos nosotros o si es algún amigo nuestro o algún conocido, ¿para qué lo va a usar el auto? O sea, si se va a comprar un auto de 2 litros, un Bora, para solamente andar en la ciudad porque el vago no le gusta viajar, no tiene sentido. Vos le decís, te vas a comprar un auto por la estética y vas a gastar mucha nafta en la ciudad. Más vale comprarte un auto más chiquito. ¿Cuántos van a ser los que van a viajar si vos tenés 2 hijos, tenés 3 hijos, no tenés hijos? Fíjense que son varias cosas que nosotros tenemos que ir sumando. Y al fin y al cabo lo que yo quiero unir es que son cosas que nosotros los podemos llegar a ver constantemente, que nos va a tocar, y les digo, con un auto puede ser una bicicleta, puede ser una moto, puede ser comprar una mesa, comprar cualquier elemento que nosotros lo usemos para algún fin, es susceptible de mantenimiento. Entonces, solamente es buscar, con todos los datos que nosotros podemos recabar con una simple entrevista con un vendedor, por ejemplo, podemos determinar si comprar o no comprar un auto, por ejemplo. Entonces, teniendo eso en vista, ahora voy a poner la diapositiva, pero vamos a tratar de abocarnos a eso, vamos a tener en la mente qué es lo que estamos tratando en realidad. Ahora estamos hablando de un auto, pero en la industria se va a basar en que nosotros podamos tomar una decisión en comprar o no comprar una máquina, por ejemplo, y si nos va a servir para lo que nosotros o nuestra industria necesite. ¿Cierto? A ver. ¿Se tildó de nuevo? Sí. Se tildó. Capaz que está esperando para No, sí quedó que congelado. la habilite. ¿Probaste alguna vez hacer ¿El qué? de cambiar el administrador? ¿O escuchaste? Ahora salió. ¿Y ahora qué le va? ¿Y qué? El grupo José fue hospedador y no está más. ¿Y por qué no hace él? Ahí entró. Ahí está. Tiene desactivado el micrófono. Se congela de nuevo. Se congela. Se recolgó. Sí, el Google Meet ese nos ocupa menos espacio, menos recursos, dijo. A ver si me escuchan ahí. Sí. Ahora sí. Sí, boludo. No. No sé, che. Para mí es lo mismo, ¿no? Por lo menos a mí por ahí veo que se cuelga más. Que teníamos clase de proyecto y se colgaba ayer también la clase de Basterra. Y en el MET que tenemos sistema de control no se cuelga. Con el logo. Con el loco. El logo. ¿Cómo era que se llamaba el gringo? Marighetti. Marighetti.
Maringa. Maringa Capo, Maringa. Ah, ¿te dice o no? ¿Me escuchan ahí? Sí. Ahora sí. Sí, ahora sí. Sí, qué bárbaro. Se cuelga la conexión, no se cuelga la máquina. Sí, no, si aparece ahí la señal en rojo, está ahora en amarillo su señal. Sí, de pelota. Bueno, vamos, qué raro, che. Si no voy a conectar el cable directamente, me voy a tener que cambiar de lugar. Voy a intentar una vez más, si no pasa nada, me cambio de lugar. No, ahí está. A ver, sale ahí la... Sí, ahí va. Pero se colgó. Vamos a rezar a los reyes, a los dioses de Era- la tecnología. sí. Bueno, definición de diagnóstico. Vamos a arrancarnos. A ver si vamos bien. Diagnóstico del griego. No vamos a ponernos a fijar en eso. Después de total va a ir la presentación, la van a tener ustedes la copia. Pero dice, en general, alude al análisis que se realiza para determinar cualquier situación y cuáles son las tendencias. Esta parte, la más importante, digamos, son las que están subrayadas. Determinar cualquier situación y cuáles son las tendencias. Esta determinación se realiza sobre la base de datos y hechos recogidos y ordenados sistemáticamente. Entonces, lo que estábamos charlando hoy, vamos a determinar una situación. Si vamos a comprar una máquina, primero tenemos que saber cómo está la máquina. Si va a servir para lo que nosotros necesitamos, si está funcional, y cuáles son las tendencias, se refiere a si cómo viene trabajando esa máquina, nosotros podemos llegar a tener algún parámetro para saber si esa máquina va a durar un determinado tiempo que nosotros necesitemos. Supongamos que tenemos alguna producción que sea estacional, que solamente trabajamos durante cierto periodo del año. Entonces, en ese caso, por ejemplo, tenemos que estar asegurados de que la máquina pueda llegar a producir o trabajar en ese periodo en el que nosotros trabajamos. Supongamos que son 3, 4 meses de trabajo por año, tenemos 8 meses de mantenimiento, por decirlo de alguna manera. Pero para eso nosotros tenemos que tener los puntos anteriores de control para poder saber cuál es la tendencia de esa máquina durante la época de trabajo. Murió de nuevo. En las industrias es que vos tenías gente grande que por lo general saben cuáles son los problemas de la máquina, pero nunca los anotan. Entonces llega un momento en que vos entras a alguna industria donde se fue el último jefe o se fue el último encargado y nunca te anotó nada y resulta que tenés que empezar de cero. Y no tenés la más pálida idea, no tenés información sobre el equipo o sobre el sistema sobre el que tenés que trabajar. Entonces, obviamente, tenés que empezar a ciegas. Esa era la definición de lo que es diagnóstico en general. Ahora, con respecto al mantenimiento, vamos a definir como diagnóstico técnico al sistema mediante el cual se determinan las necesidades de mantenimiento o reparación de un elemento. ¿Sí? Elemento, sistema o equipo. Comparando sus parámetros de funcionamiento con los establecidos por el fabricante. En este caso, por ejemplo, sí te está diciendo que vos lo que tenés que tomar son la parte técnica y te da un parámetro sobre el cual tenés que basarte. Si tenemos suerte, a veces solemos llegar a alguna oficina de mantenimiento o nos llega a tocar que tengan los manuales de los equipos, que tengan memorias técnicas y hasta que, si tenés suerte, tengan todavía documentación del proyectista. Porque por lo general a uno te contratan para hacer algún proyecto de una planta o de algún sistema productivo,
con determinadas características. Te dicen, necesito producir tal cosa en tan volumen durante tanto tiempo, vos armame el proyecto. Entonces, basado en esos requerimientos del cliente, digamos, vos tenés que armar un sistema productivo. Si vos como proyectista sos bueno y le dejás la documentación al de mantenimiento, sos un rey, porque después solamente el de mantenimiento tiene que basarse en lo que vos pediste para buscar con los manuales y la información del fabricante, puede guiarse para hacer el mantenimiento, sobre todo en la fase inicial. Porque obviamente esto después pasa un tiempo, lo que decía el ingeniero hoy, la parte de obsolescencia puede llegar a ser que mantener una máquina ya no sea rentable o no valga la pena. En ese caso, incluso dentro de las tareas que debe realizar el mantenimiento es definir si una máquina puede llegar a ser reemplazada por otra más nueva, digamos. Bueno. Los objetivos que persigue el diagnóstico técnico: garantizar la máxima efectividad de la explotación del equipo o instalación, que es lo típico de mantenimiento, que un equipo esté trabajando el mayor tiempo posible, y minimizar los gastos de asistencia técnica y reparación. Hoy en día, el mantenimiento es un servicio. Después lo vamos a ver en otra clase, pero vamos a ir adelantando un poco. Todo lo que es mantenimiento empezó a surgir a partir de lo que es la revolución industrial en mediados del siglo XIX, ¿cierto? Cuando empezaron a haber grandes fábricas, obviamente los dueños de esas fábricas empezaron a ganar plata, mucha plata. Y como no había mucha competencia, entonces el hecho de que se te rompa una máquina, lo único que hacía era que perdías producción durante un tiempo hasta que la volvías a reparar y la volvías a poner a producir. Como en ese entonces las industrias eran nuevas, no había mucha competencia, no había mucho problema en que la máquina se te pare un tiempo hasta que la repares y la vuelvas a poner a producir. Esto fue evolucionando, ¿cierto? Después fueron naciendo las nuevas filosofías de mantenimiento, nació el mantenimiento preventivo, el mantenimiento predictivo, y bueno, y las nuevas filosofías de mantenimiento como el TPM, el mantenimiento productivo total y otros nuevos que salen cada tanto. ¿Por qué? A partir de las guerras mundiales, la tecnificación de la producción aumentó. O sea, con la producción en serie empezaron a salir nuevos materiales, la automatización, hoy en día que está presente en todos lados, además de la automatización, lo que es la parte de robótica, todo fue evolucionando a un sistema en el cual tenemos tanta realimentación. Y entonces el mismo sistema o el mismo proceso productivo puede llegar a tener una realimentación de lo que está haciendo. Es decir, a ver, nosotros tenemos un sistema productivo en el cual originalmente uno producía, supongamos, una botella de vidrio. El siglo pasado uno tenía los sopladores, suena feo, pero los sopladores de botella, ¿cierto? Que eran los que armaban la botella, ellos hacían un determinado modelo, vendían a un envasado de algún líquido. ¿Sí? Después fue evolucionando, fueron agrandando los volúmenes de venta, entonces tenía que automatizar. Hoy en día está todo automatizado, una máquina de soplado es automática, tiene un solo operario que lo único que se hace es sentarse a esperar que la máquina por algún problema falle y se tenga que levantar a solamente apretar un par de botoncitos y la máquina sigue trabajando sola. Pero esa máquina hoy en día tiene hasta un proceso que mediante sistemas electro-ópticos mide si alguna botella salió un poco defectuosa y la descarta directamente de la cadena productiva, por ejemplo. Entonces hoy en día el mantenimiento, como todo el sistema productivo, se volvió algo susceptible
de tener calidad, ¿sí? Hoy el mantenimiento se tiene que tomar en cuenta dentro de una planta como si fuera un servicio. Es un servicio que presta personal de una empresa, pero para la propia empresa. En una empresa de servicios del exterior, supongamos alguna telefónica que tiene clientes. ¿Quiénes son los clientes de la telefónica? El que compra el celular y paga por el servicio de telefonía celular, por ejemplo. Dentro de una empresa, el mantenimiento tiene sus clientes. El principal cliente del mantenimiento es producción. Es decir, el mantenimiento trabaja para el sector de producción de una empresa. Y como el mantenimiento es, digamos, una empresa, entre comillas, de servicio, lo que producimos como mantenimiento es servicio. Y como nuestra producción es susceptible de ser medido en calidad, nosotros tenemos que medir la calidad con la que entregamos el servicio. Entonces, volviendo, nosotros tenemos que dar un servicio el cual tiene que ser eficaz y eficiente. Eficaz porque nosotros tenemos que tener el servicio de mantenimiento tiene que dar a la producción las máquinas en funcionamiento. ¿Sí? El mantenimiento tiene que funcionar y dejar las máquinas funcionando. Pero además tiene que ser eficiente. ¿Qué quiere decir eso? Que además de que las máquinas funcionen, tenemos que hacer que funcionen el tiempo necesario con el menor costo posible. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que empezar hoy en día a medir la calidad de nuestro servicio. No solamente de que las máquinas funcionen, sino que además funcionen con un costo bajo. Esos son los parámetros con los cuales vamos a tener que regir el mantenimiento a partir de ahora. No solamente reparar la máquina y dejarla funcionando, sino tener en cuenta los costos y bueno, y otros puntos que dijo el ingeniero hoy que entran también lo que es la seguridad de higiene del personal y lo que es medio ambiente, porque obviamente hoy en día no podemos tener una máquina, por más que funcione bien, pero genera algún daño al ambiente, no va. Hoy en día ya no van más. ¿Cuándo hay que realizar un diagnóstico técnico? Puesta a punto de instalaciones. Esto, bueno, ahí a nosotros nos puede llegar a tocar trabajar en alguna puesta en marcha en una planta. Para eso vamos a tener que empaparnos un poco primero la planta que va a ser. Cuando digo planta, ojo, yo quiero que todos entiendan, digo planta solamente generalizando, puede ser planta, yo me puedo dedicar en realidad a tener un taller de reparación de vehículos diésel, me puedo tener un taller de reparación de arado, pero la idea es que nosotros tenemos que generalizar porque la verdad no sabemos, tenemos que tratar de aplicar todo esto a un amplio abanico de cosas, ¿no? Entonces, puesta a punto de instalaciones. Nosotros, si vamos a poner en marcha alguna máquina o alguna planta o algún proceso, tenemos que saber con qué estamos lidiando, ¿cierto? Decía el ingeniero hoy, nosotros a veces podemos no conocer todas las respuestas o no evitar todos las fallas que puedan llegar a aparecer, pero sí tenemos que reconocer o conocer cuáles son las medidas que debemos tomar en el caso de que alguna falla aparezca, ¿cierto? Por eso tenemos que conocer bien, primero por lo general en mantenimiento, sí o sí, conocer dónde vamos a trabajar, con qué vamos a trabajar y el equipo en qué condiciones va a trabajar. Ambientales, con qué tipo de gente, si la gente está preparada, si tenemos, digamos, la empresa en sí cómo se mueve alrededor, si yo voy a tener algún problema en conseguir algún repuesto, si voy a tener que ser... es todo un par de cosas que vamos a tener que tener en cuenta. Eso es parte del diagnóstico técnico que vendría a ser, por ejemplo, lo que decíamos hoy con lo que es, si compramos un 0 kilómetro, tenemos que por lo menos saber si esa marca o ese auto tiene buen servicio de postventa. Porque va a llegar un momento en que vamos a necesitar de ese servicio postventa. Vamos a necesitar algún repuesto o vamos a necesitar hacer algún service y que esa marca o ese auto en sí se pueda hacer, digamos, el servicio.
Suscripción de un seguro de avería de maquinaria. Esto es un poco más raro, pero puede ser. He tenido compañeros míos de la facultad que se recibieron, por ejemplo, y trabajaban para aseguradoras de vehículos. Se hacen cursos, ellos tienen que hacer curso en el CESBI, en Rosario, ellos después vienen, ven los coches, cuando tienen algún siniestro, llaman a la aseguradora, ¿cierto? La aseguradora llama a los peritos propios de la misma empresa, y estos peritos tienen que ir a ver el auto chocado, el siniestrado, para ver, según lo que habían dicho los dueños de los coches, qué le había pasado, para ver si correspondía, por ejemplo, si correspondía una reparación por parte del seguro, si el seguro tenía que pagar esa reparación, o si, por ejemplo, era una destrucción total, si correspondía con el accidente que habían tenido. Y eso entra dentro de lo que es un diagnóstico técnico. O sea, un ingeniero tiene que ir a ver cómo está un auto siniestrado y de acuerdo a los datos que tiene y a lo que él puede llegar a ver en sus observaciones, determinar si vale o no vale el pago de un seguro, ¿cierto? Sí. Evaluación de operación y el mantenimiento de una instalación. Esto es una serruchada de piso, y en otras palabras. Alguna vez puede ser que nos toque, que nos venga a nosotros lo que es lo que se llama auditoría, ¿sí? Nosotros supongamos que estamos al frente de una oficina de mantenimiento, y puede llegar a venir algún ingeniero que nunca en la vida apareció por nuestra planta, pero resulta que por algún problema de calidad para poder certificar alguna calidad tipo la ISO o algo de eso, tengan que pedir un servicio de certificación. Entonces tienen que hacer una auditoría en nuestra planta o en nuestro servicio de mantenimiento. Tiene que venir un ingeniero y ver las tareas que nosotros estamos realizando y cómo nos desempeñamos nosotros en mantenimiento, ¿cierto? Este es otro caso bueno, nos puede tocar que nos vengan a revisar a nosotros, como nos puede tocar ir a revisar nosotros a otros, ¿cierto? Entonces ahí tenemos que aplicar lo que es el diagnóstico. Tenemos que ver con todo nuestro conocimiento, ver cómo se está desempeñando una determinada oficina con lo respectivo al mantenimiento, digamos. Todo lo que es el puesta a punto, trabajo, ahí vamos a tener que ver de ellos con el personal, las herramientas. O sea, es un ejemplo, pero más que nada para que vean las veces que se aplica un diagnóstico. Bueno, evaluación de la gestión de un contratista vendría a ser prácticamente lo mismo. Si nosotros somos los dueños de una empresa y tenemos un servicio de mantenimiento dentro de nuestra empresa, pero tenemos alguna duda o queremos saber si están trabajando realmente bien, porque obviamente si nosotros estamos pagando un servicio de mantenimiento, tenemos que saber si ese mantenimiento se está realizando bien, porque es una plata que nuestra empresa está pagando. Entonces, para eso a veces tenemos que pedir un servicio de certificación o alguna auditoría externa, digamos. Operaciones de compra-venta de instalaciones, lo que estábamos charlando con el ejemplo del auto. Si vamos a comprar o vender una instalación, tenemos que hacer algún diagnóstico para saber si lo que estamos comprando es lo que nos quieren vender o lo que estamos vendiendo es lo que queremos cobrar, digamos. Estudio posible de revisión o ampliación de la planta industrial. Bueno, eso es más de lo mismo. En realidad es solamente si uno tiene que hacer algún agregado o algún arreglo por algo en la planta. Análisis de instalación del nuevo contrato de mantenimiento. Eso es lo mismo que lo de arriba, lo del contratista de mantenimiento. Si tenemos que arreglar un contrato, tenemos que saber qué tal nos estamos desempeñando hasta ahora o hasta dónde queremos llegar con el mantenimiento. ¿Quién debe realizar el diagnóstico técnico? Bueno, obviamente nosotros. Por algo lo estamos dando en la clase. La idea es que si nos toca darlo a nosotros, podamos aplicar los conocimientos que nosotros tenemos. Nosotros, por ejemplo, no somos ingenieros hidráulicos, no somos ingenieros civiles, no somos ingenieros electrónicos,
O sea que entre lo que nosotros nos llega la competencia de nuestro título, lo podemos realizar. Pero también tenemos que tener el atino de aprender cuando ya a nosotros no nos llega, no nos alcanza el título, saber a quién tenemos que designar el trabajo, ¿no? Siempre tiene que ser llevado entonces a cargo por alguien idóneo para el trabajo. Que además tenga las herramientas y los medios, ¿sí? Porque estábamos hablando hoy, para hacer un diagnóstico a veces necesitamos de algunas herramientas que nosotros no contamos en alguna empresa. Podemos pagar algún servicio para que vengan con algún equipo especializado para hacer ese diagnóstico, ¿no? Bueno, decíamos hoy que el diagnóstico lo tenemos que llevar a cabo de acuerdo a la información que nosotros tenemos que recabar en la planta o en el sector o con respecto al equipo que vamos a intervenir. La fuente de información podemos depender de nuestros sentidos, documentación. Eso es con respecto a lo que decíamos hoy, si podemos llegar a contar con algún manual de fábrica o algún manual de máquina, bienvenido sea, siempre es un punto de arranque. Entrevistas. En este caso, por ejemplo, llevando la analogía con el auto, es hablar con el dueño. ¿Alguna vez lo corriste, lo usaste para remis, lo usaste para taxi? ¿No? ¿Para dónde fuiste, a dónde viniste? Pruebas de campo. Esto se refiere a lo que vendría a ser las pruebas de ensayo no destructivo, digamos. Hacer pruebas de mantenimiento predictivo, o sea, medición de vibraciones, medición de temperaturas, ruidos, todo lo que lleva alguna especie de equipo especializado, pero que no requiera un desarme de la máquina. Prueba de campo es justamente con la máquina trabajando. Datos de control. Esto sería, por ejemplo, en el caso de un auto hoy en día que tenga computadora de a bordo. Esa computadora de a bordo te guarda los datos del auto, vos solamente tenés que llevarlo a algún taller que tenga el software y el equipo para descargar esa información, y no hace falta a veces que desarmes el motor o que busques durante medio día dónde está la falla, sino directamente enchufás y en 5 minutos te dan, por ejemplo, el diagnóstico del problema del auto. Obviamente, esto hoy en día está en la mayoría de las máquinas críticas, existe, porque hablando de máquinas críticas estamos hablando de, por ejemplo, un generador de electricidad, una planta que gira enganchado a una turbina a vapor. Obviamente eso no puede fallar, está medido desde la temperatura de los cojinetes, las vibraciones, hasta las deformaciones también. Entonces, si contamos con esos datos, obviamente todo llevado a un papel o llevado a una planilla de Excel, uno puede hasta sacar la tendencia del desgaste de un eje. Bueno, sistema de procesamiento de datos. Esto vendría a ser un pasito más de los datos de control. Por ejemplo, supongamos que nosotros en una turbina de vapor tenemos sensores de medición de vibración. Estos sensores están permanentemente acoplados a los cojinetes de la turbina, están tomando los datos de la vibración, y eso, una de dos, o podemos sacar solamente los datos de vibración, o podemos trasladarlo a algún sistema de monitoreo, en el cual nosotros podemos programar de que cuando llegue a algún determinado nivel de vibración, por ejemplo, nos dé una alarma, o cuando pase determinado pico, aunque sea en un instante algún pico, que nos dé una alarma o nos salte en algún sistema de control, nos avisa que hubo un problema o que una posible falla se esté presentando, por ejemplo, en una turbina de vapor, que sabemos que no podemos fallar en esa turbina, es un equipo grande que nos puede directamente dejar sin energía eléctrica en la planta, por ejemplo.
sin hablar de que tenga alguna falla catastrófica y haga reventar la planta por los aires, ¿no? Datos almacenados, otra vez, digamos, hablando hoy en lo que es la parte informática, si tenemos todos esos datos que teníamos en un sistema de control guardados, buenísimo, porque a veces, hoy en día, digamos, se puede guardar, hoy podés guardar en un pendrive una cantidad de información que antes no se podía, antes tenías que tener una habitación para llenar biblioratos y biblioratos llenos de hojas continuas donde se trazaban los gráficos, por ejemplo, y llegaba un momento en que ya no había lugar físico y tenían que tirar los datos. No podés contar con datos de 10, 20 años atrás de una máquina porque no hay lugar físico donde guardar. Hoy en día eso sí se puede. Así que eso sería otra ventaja más. Bueno, con respecto a lo que habíamos hablado de la fuente de información y lo que es inspección sensorial, vamos a basarnos en nuestros sentidos. Lo primero que hablamos hoy con el tema del auto, la inspección visual. La inspección visual, solamente nos valemos de nuestra vista, es lo que nosotros tenemos al alcance del ojo sin utilización de nada más. Ahí tenemos un vago, por ejemplo, que está revisando el motor de una Traffic, parece. Pero hasta ahí llega la información que él está recibiendo ahora en este momento solamente por la vista. Acá sí, el vago ya tiene un elevador, por lo tanto, entonces, contando con un par de herramientas más, un elevador y una portátil, ya puede hacer una revisión un poco más exhaustiva de cómo está la suspensión del vehículo. Yendo un poquito más lejos, esto no es un vehículo, pero este inspector está revisando una soldadura, ¿sí? Que también puede ser una inspección visual, en este caso ayudada con una lupa. Y esta también es una inspección visual, en este caso está revisando un motor, un block, perdón, una culata, pero con un boroscopio. En este caso sigue siendo visual porque en realidad uno se basa en la información que entra por los ojos, nada más que en este caso ayudado por un equipo electrónico, pero sigue siendo información visual. Inspección auditiva, lo mismo, el que tiene su moto la va a conocer, va a saber cuando hace un ruidito raro o cuando uno está acostumbrado a trabajar con unas máquinas que son similares. Por ejemplo, si uno está acostumbrado a trabajar con bombas centrífugas, por más que no escuche la misma bomba centrífuga todos los días, pero se mueva de un sector a otro y hay una bomba similar que está sonando algo raro, es una bomba similar que gira el mismo número de vueltas, que también lleva el mismo fluido, pero hace un ruido raro, entonces el tipo ya puede decir, no, acá hay un problemita, puede ser rodamiento, puede ser algún problema de cavitación, solamente basándose con el oído, no, nada de equipos electrónicos, ¿no? Y acá también, otra vez, de vuelta con el oído, en este caso ayudado con un estetoscopio, ¿sí? Esta es la típica para lo que es detectar ruido en los cojinetes o en los ruleman, por ejemplo, de los tensores de las correas de los motores o del alternador. Táctil. A ver, ¿qué se le ocurre como táctil? Y en el auto tocar a ver si no está lleno de masilla, ¿ves? Por ejemplo. Por ejemplo, no, está bien, es como dijo, por eso yo quiero que lo charlemos un poco, porque la verdad que desde hoy estoy hablando yo solo, pero la idea es justamente esa, que quiero que lo charlemos un poco y que me den ustedes sus observaciones, pero simplemente porque les digo, acá como dijo el ingeniero, se aceptan boludeces y en realidad es todo sentido común. Yo le digo la verdad, no soy experto en mantenimiento, yo solamente estoy dando mantenimiento porque anduve por varios lugares y me ha tocado, digamos, lidiar con varios problemas y las veces la verdad que me tocó nunca apliqué nada más que sentido común y cosas que he visto en otras plantas. Si en una planta vi una cosa y la vuelvo a aplicar en otra,
siempre hay algo raro o algo nuevo que se aprende. Y cuando escuchás algo raro siendo lo mismo, o sea, digamos, si estamos hablando de cosas similares y hay algo raro que no me cierra, yo empiezo a averiguar por ese lado, siempre. Está bien, táctil me parece bien, revisar la masilla. Yo estaba pensando hoy justamente cómo hacer el tema de la revisión de la pintura, porque uno a veces lo hace visual, ¿sí? Podía ser una inspección visual, ¿cierto?, del auto. Me ha pasado tener un auto que me parecía que estaba enterísimo y había sido que tenía el terrible masillado abajo, pero porque visualmente no había entrado. Al tacto tampoco no había entrado hasta que se cayó la masilla. Fue el único momento en el que me di cuenta. Pero está bien, la masilla. A ver Dante, vos que está, a ver qué se te ocurre. Y en algunas cosas, por ahí las máquinas vibran demasiado y se aflojan, qué sé yo, y tenés que tocarle para ver si se aflojó algo, alguna tuerca. Exactamente. Tornillo. Exactamente. Fíjense, una cosa que por ahí uno no suele tomar en cuenta. Está bien lo que dice usted de vibraciones, es la típica, uno va a escuchar ruido, vas a sentir si vibra. Más, de hecho, a ver, creo que la primera foto es la típica. Si andás en auto o andás en moto, sentís alguna vibración rara, obviamente vos vas manejando, tenés las manos en el volante, siempre vas a sentir el volante, siempre vas a saber si hay algo raro en el volante. Entonces, pensando un poco, lo que está conectado al volante es la dirección. Primero te tirás a buscar un diagnóstico, fíjate, solamente con la mano en el volante. Tú estás acostumbrado a tu auto, estás acostumbrado a las vibraciones que tiene, de repente te aparece un movimiento raro, vos sentís que se te duerme el brazo, algo no están dando bien. Haces un diagnóstico, primerizo obviamente, y después tenés que revisar si es cierto. Pero fíjate que solamente con el tacto, todavía no estamos entrando ni siquiera a hacer, ni lo subimos a un elevador, ni lo llevamos a un taller, nada. La otra, esta es la que yo quería mostrar. ¿Ven el cursor ahí, no? Sí. Estos son dos ventiladores centrífugos. ¿Sí? Estos pueden usarse, por ejemplo, para el VTI o el VTF de una caldera, o para la aspiración, o para alguna parte de algún sistema productivo. Es un ventilador grande, pesado, son motores grandes, y otro tipo de inspección que se suele hacer, los ventiladores, supongamos esto, por ejemplo, que estén en un aserradero. Estos ventiladores pueden llegar a estar aspirando el aserrín de un aserradero. Ese aserrín viene por la tubería de aspiración de este lado, se pega a las palas, y en un momento puede llegar a tener más aserrín pegado en alguna de las palas que en otras, ¿cierto? Se produce un desbalanceo, supongamos. Otro caso, que de tanto aserrín seco que pasa, se desgastan las palas, ¿sí? Porque estas palas son de acero, se desgastan con el rozamiento con el aserrín, y puede ser que alguna de las palas se desgaste más que otras, por lo tanto se produce un desbalanceo. El desbalanceo, ¿cómo se presenta? Como una vibración. Entonces, si vos tenés, por ejemplo, el vago que viene a ser la lubricación constante de estos rodamientos del ventilador, y todos los días viene y está revisando y siente que algo está fallando acá porque siente una vibración rara en el ventilador, ese vago es el que te va a ir a avisar, che, está vibrando el ventilador aquel. Otra cosa del tacto, además de la vibración, la manera de encontrar esa vibración con la mano es apoyándote. ¿Sí? Además de la vibración, ¿qué otra cosa puede, a ver si le ocurre a ustedes, que podemos llegar a sentir cuando nos apoyamos sobre la caja de rodamiento? Esto Parte de la vibración. Además de la vibración. Piénsenlo esto como, esto es un eje, sí, que está girando constantemente. Aparece un fenómeno que siempre lo vemos desde el principio en la carrera. No me viene a la mente. No está bien. No,
Fíjense que yo me pongo en el lugar de ustedes, parece que yo estoy buscando alguna cosa rara, pero fíjense ahora cuando les diga que es una pavada. Sí. A ver, ¿qué iba a decir Diego? Cuando se empieza algo de la vibración, que un desgaste, la fatiga. Suponete que vos llegás a una planta, ¿cierto? Vos llegás a una planta y este ventilador está instalado, aspira, no sé, aspira polvillo de un horno. Bueno, no pongamos un horno porque si no, aspira polvillo de una campana, saca humo nomás. Digamos que esto es un ventilador que solamente saca humo frío, no saca nada. Y vos venís de curioso, venís y te apoyás acá. ¿Qué se te ocurre que puedes llegar a sentir en la caja del rodamiento? ¿Calor? Temperatura. Exacto, temperatura. Fíjense que... Exactamente. Fíjense, nosotros, y suele pasar, y les digo porque me ha pasado, que me dicen, che, fíjate si el ventilador está vibrando porque levanta temperatura el rodamiento. Y les pregunto a ustedes, ¿la temperatura a qué se debe? El rozamiento. El rozamiento. Exactamente, el rozamiento. Acá tenemos un rodamiento, tenemos dos elementos que están, mejor dicho, tenemos un eje que está girando con respecto a la base del ventilador. Hay rozamiento y eso es lo que te genera temperatura. A mí a veces me resulta raro que me llamen un ingeniero encargado de mantenimiento y me dice, che, fíjate porque se calientan los rodamientos, fíjate si no es desbalanceo. El desbalanceo lo que sí hace vibrar la estructura del ventilador. Caso muy raro puede llegar a levantar temperatura, pero cuando vos te apoyás, no sentís que vibra, pero sí sentís la temperatura, entonces tenés que pensar en que no es problema de desbalanceo, es un problema de rozamiento. Obviamente vos pensás en rozamiento, pensás lubricación. Entonces ahí tenés que pensar en dos cosas, o una de dos. O no tiene el suficiente, no está bien lubricado el rodamiento, o el rodamiento tiene la lubricación que le pide el manual, pero puede ser que, por ejemplo, digamos en este caso, puede ser que la caja esté muy apretada, o que el rodamiento que le pusieron está muy apretado. Entonces, por más que vos le pongas la grasa que le pongas, esto se va a terminar calentando porque está más apretado de lo que tendría que estar. Supongamos en el caso de que esto sea un ventilador que sea un VTI, o sea, un ventilador que aspira los gases de salida de la caldera. Los gases van a venir calientes. El rotor del ventilador se va a calentar, el eje se va a calentar, la caja del rodamiento está a temperatura ambiente. Entonces, obviamente, el eje se va a apretar contra el rodamiento y el rodamiento se va a apretar contra la caja. Vas a tener altas temperaturas en la caja, pero no debido a la transmisión de temperatura por el ventilador, sino debido al rozamiento que existe acá. Y fíjense que, por eso digo, a veces son cosas que uno, y le digo, a mí porque me pasó, a mí me pasó tener que lidiar con esto y te puede llevar un día a darte cuenta, pero si vos por ahí partís de un poquito antes, si vos ya tenés un poquito de ventaja, le vas a ganar. Me ha pasado que me dijeron, che, vení, fíjate, ¿por qué vibra el ventilador? Y yo me fui y revisé el balanceo y no tiene desbalanceo, está bien, pero sigue levantando temperatura. Claro, después resulta que cuando fueron a cambiar el rodamiento, compraron un rodamiento con un juego menor del que tenía que tener esto, porque esto aspira gases calientes, entonces obviamente se expande. Es más o menos el caso que decía el ingeniero hoy con respecto al disco de lijado, al rolo de lijado de la máquina. ¿Ustedes entendieron más o menos cómo era la máquina o no? Sí. ¿Se dan una idea? Sí. Más o menos. Nunca vi una lijadora. Más o menos, me imagino. No, pero les digo la verdad, porque realmente la cuestión acá pasa porque por una cuestión de visión. Y les digo, la idea no es que complicarle la vida, sino que traten de tener un par de herramientas más. A ver si se ve ahí. Tiene que dejar de compartir la pantalla. Ah, sí, tenés razón. Qué boludo. A ver. Ahí sí. A ver, ¿se ve el rolo ahí o no? Muy chiquito. Esto así.
es un disco, ¿sí? Esto es todo lija. Y acá adelante tiene 1, 2 rolos más. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende el dibujo o no? Sí. Sí. Por acá viene el cuero. Ujú. Pasa por estos 2 rolos que lo único que hacen es retener el cuero para que no se lo lleve la máquina. El cuero pasa por acá y después, bueno, sigue para donde tenga que seguir. Este rolo es el de la lija. Ajá. Este rolo tiene que ir apretado contra este rolo. ¿Sí? Acá. Tenemos una fuerza que se contrarresta con esta. ¿Sí? Estos 2 rolos están enfrentados y van con fuerzas opuestas. Acá pasa el cuero, pasa entre estos dos. Estos 2 sirven para sostener el cuero que no sea arrastrado por este rolo de lija, ¿cierto? Estos 2 que están acá sostienen el cuero y este lo va lijando. Ujú. Otra vez, tenemos un rolo, una lijadora, tenemos fuerzas opuestas. ¿Qué tenemos acá de vuelta en el medio? Rozamiento. ¿Sí? Ahora, nosotros sabíamos que el rozamiento dependía de la fuerza normal y del coeficiente de rozamiento, ¿cierto? Sí. Y nosotros achicamos la brecha que existe entre los 2 rolos, es decir, lo que pasó con lo que contaba él. Le pidieron hacer un producto más chico. Ah, fino. Claro, entonces lo que ellos hicieron fue arrimar el rolo de la lija, o sea, lo ajustaron más, pero sin cambiar la ventilación del rolo. Obviamente este rolo se calentaba más porque estaba más apretado, ¿sí? Más rozamiento, levantaba temperatura y se deformaba. Eso es lo que pasaba. Esto no hay manera. Hoy en día estos sí bien tienen un circuito de ventilación para enfriar el rolo y todo eso, pero le pasó al ingeniero, nos puede pasar a cualquiera de nosotros, en un día cansados que queremos volver a nuestra casa, nos pasa algo de esto y vamos a estar 5 horas tratando de determinar dónde está el problema. Cuando en realidad es un concepto que nosotros lo damos desde el principio de la carrera, ¿no? Rozamiento y calor. Entonces, volvamos al cuadro. La idea, a veces, es más, mejor dicho, la solución del problema a veces es mucho más simple de lo que uno cree. Pero, obviamente, ya les digo, el tema es que a veces uno esto lo gana por experiencia y si tenés la suerte de que tenés una ventajita de estar un poquito más prevenido, ganás tiempo, digamos, que al fin y al cabo lo que nos cuesta a nosotros hoy en día la plata. El tiempo es time is money. ¿Quién puede? El tiempo es un maní. Bueno, estas no son tan utilizadas, pero puede llegar a servir. La olfativa, alguna vez se puede llegar a sentir algún olor a quemado que te avisa antes de un incendio, ¿cierto? Algún cable que se está recalentando en una instalación eléctrica, por ejemplo, o si el motor está quemando aceite, o hay algo raro, una correa que está ¿cómo es? Está patinando, ¿no? Primero te avisa con ruido, pero por las dudas. Bueno, y gustativa. Ojalá que se le dé alguno. Pero ese creo que es para todo. Pero la verdad costó encontrar este ejemplo, pero solamente por la cuestión de que hablábamos hoy de calidad, ¿cierto? Yo no sé si ustedes son buenos catadores de vino, pero el que es buen catador de vino te dice, no, este vino estuvo 5 meses en una barrica de roble o pesaban hasta en qué madera estuvo guardado. Claro. Otro ejemplo, por ejemplo, que quería comentarle con respecto a lo que es tacto,
nos pasó una vez que estábamos midiendo una prensa hidráulica que se utiliza para secar los cueros. Seguimos con la industria del cuero. Resulta que esa prensa hidráulica tiene 6 cilindros, 3 arriba y 3 abajo, y el cuero pasa por el medio, sometido a mucha presión entre los 6 cilindros, o sea, van de a pares los cilindros y van presionando el cuero. Eso sirve para sacar el cromo, porque al cuero se le hace un baño con cromo. Es una exprimidora además, porque en realidad justamente pasa el cuero por el medio, saca el cromo por los costados y después sale el cuero al otro lado y sigue el proceso. Bueno, resulta que esos rolos tienen unos cachos de rodamiento que son así, 30 centímetros de diámetro. Terrible rodamiento, carísimo, y giran a 12 revoluciones por minuto, una cosa así. Giran recontra lento. Para lo que nosotros hacemos, lo que es mantenimiento predictivo y predecir una falla de un rodamiento que gira muy lento es muy complicado, porque por lo general nosotros necesitamos que giren por lo menos a 500 vueltas para poder llegar a tener un buen diagnóstico de una falla de rodamiento. Bueno, nosotros le hacemos el seguimiento igual. Resulta que uno de esos rodamientos, no habíamos detectado que tenía una falla, pero estaba perdiendo un poco de grasa por uno de los retenes. Entonces el vago que trabajaba con nosotros en ese momento, por curiosidad, nomás pasó la mano por la grasa y pasando así entre los dedos, haciendo el tacto de la grasa, empezó a sentir que había granitos. Empezó a sentir el granulado. Y obviamente limpiando y mirando se ve que es brillante. Obviamente estaba teniendo pérdida de material el rodamiento. Incluso teniendo un equipo de medición de vibraciones, no detectamos la falla por ese lado, sino solamente utilizando nuestro tacto. O sea, yo fui, me revisé y sí, se sentía el metal que se estaba desprendiendo del rodamiento, solamente sacando un poco de grasa del rodamiento, ¿no? Bueno, la otra parte donde podemos obtener datos, la documentación. Acá tenemos un señor que está leyendo un plano, pero lo que pasa es que nosotros a veces, si tenemos la suerte, podemos llegar a contar con manuales, fichas técnicas y alguno que otro gráfico de control que se haya llevado de alguna maquinaria, ¿no? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, un par de fichas técnicas de unos tractores y este es un gráfico de consumo, ¿sí? Y de potencia respecto al tiempo. Y bueno, eso nos sirve obviamente para ver cómo va cambiando los parámetros de trabajo de una máquina. Estos datos, si ustedes tienen la suerte de obtenerlos, les va a ayudar un montón. No sé, Dante, a vos cuando te tocó trabajar con los camiones, ¿llegaste a tener esa suerte o arrancaste de cero? ¿Cómo fue tu experiencia? Y del mantenimiento, o sea, cosas específicas que se hacían, nada, no tenía, solamente se lo llevé, porque en realidad yo entré como a anotar qué día fue un mantenimiento y pocas cosas, partes eléctricas y nada más, no mecánica, digamos. Y sí, bueno, tenía algo, digamos, por lo menos. Pero digamos, los registros de los servicios anteriores sí tenían. Claro, sí. Ah, bien, perfecto. Bueno, un registro llevaban, digamos, ¿no? De algo. Claro, sí. Supongo que el registro del consumo de combustible igual lo llevaban, pero no mantenimiento, sino seguramente lo llevaba alguna otra oficina, como ser la parte contable o alguno de... Sí, creo que sí. Lo que había ahí también era un sistema, no sé si Drive, creo que se llama. Drive Up, creo que es un sistema de GPS que se lo seguía a los camiones y ese te tiraba todo lo que es del camión, digamos. Claro, pero los kilómetros de recorrido, claro, kilómetros, mantenimiento, qué mantenimiento se le tenía que hacer.
Bueno, Pero esos son los camiones nuevos, 4 camiones creo, y los otros más viejos, ese sí claro. se notaba Claro, algo. claro, entiendo. Esa es una, bueno, obviamente hoy con el tema de lo que es la domótica, la robótica y la automática y los sistemas informáticos conectados online, de hecho, hoy en día los tractores o las máquinas, las cosechadoras, directamente transmiten al fabricante, transmiten los datos de, incluso si tenés un registro de tu máquina, es decir, si vos sos el dueño de una John Deere, por ejemplo, y tenés registrada la máquina, pagás un canon por un servicio que vía satélite recibe los datos del tractor y te avisa cuándo tenés que hacer un cambio, si tiene alguna falla. Ellos detectan antes que vos si tiene alguna Sí, falla y te avisan. sí, O la- había un camión que llevaba urea y ese te decía, creo que del nivel de urea que tenía, 50% por ahí, ya era medio crítico tener que agregarle. Pero eso, digamos, cuando se termina eso, ya directamente no prende el camión, así Claro, bueno, ya que es muy... ese es mucha tecnología porque ese es el control para el medio ambiente, digamos. Claro. Bueno, y aparte me imagino que más de una vez puteaban porque no podían poner marcha de camión y necesitaban hacer algún servicio. Y no pasó, por lo menos no me dijeron, pero no pasó eso. Yo le decía, en mi estadía, digamos, yo le dije una vez que ese es uno de los problemas que por ahí si le ocurre, que el nivel ese te empieza a fallar por el tema de ese nivel, digamos. Claro, bueno, está Empieza a bien. hacer algunas fallas. Bueno, obviamente la empresa eligió pagar ese servicio, se supone que es por algo, ¿no? Sí, y sí, pero yo que empecé a preguntar si lo usaban y decía que pagaban nomás. Te Y mandaron a yo desconectar. nomás me ocupaba de ocupar eso, valga la redundancia. Te mandaron a desconectar los Eh, cables para que deje prender el camión. había uno que directamente al chofer no le pregunté, pero le dije al vago, del contador, que me dio el jefe, que había uno que desconectaba el GPS. No sé si desconectaba el GPS o qué, pero no sé qué pasó después. Uno de Porque los ahí ya choferes. no podés controlar. Claro, parece que sí, porque después yo no lo podía, ponerle que estaba el camión ahí, te indica que está parado, que está ahí estacionado, ¿ya? O si no está en otro lado, pero te indica dónde está. Y a Ah, veces salía de viaje y no lo registraba, es como que no estaba, ¿no? ¿Qué mirá, qué pasó bicho. ahí? No maté. Ese es un tema porque al fin y al cabo la información que vos podés recabar de esos sistemas no es buena, digamos, no es fidedigna, no. Claro, claro. El- Sí, sí, así te que, daba todo porque también el uso, el uso del embrague, el ralentí, el tiempo del ralentí, ¿qué más era? La velocidad máxima a la que bueno, va y todo eso. ahí tenés Pero que bueno, pelear porque cuando te toque ser gerente de mantenimiento y tengas que resolver por qué un camión que se supone que tiene 150.000 kilómetros resulta que se gastó antes de tiempo y realmente en realidad había recorrido 300.000 kilómetros, ahí es donde te mata, digamos, ese es el problema. claro, No podés tener un control. Es una cuestión de charlar con los vagos. A veces, te digo, se lo toman justamente como que uno los está vigilando a ellos, cuando claro, en sí, 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 realidad realmente nos sirve para nosotros, no es por hacer, claro. no es que uno quiere saber con quién andan saliendo o se andan revolcando los vagos, porque viste que los Claro. camioneros tienen Ay, ese problemita, pero es cosa justamente, de él, ¿verdad? claro, más vale, pero vos tenés que defender tus laburos, al fin y al cabo. Sí, Solamente hay que charlarlo más, vamos a llegar a un acuerdo. Vamos, una mano lava la otra. sí. Bueno, lo siguiente, ahora justamente, las entrevistas, cuando no te cierran los números o te faltan algunos datos que no sabes de dónde salieron. Entonces, bueno, vos le ves al tipito ahí
que está con algo no le está cerrando, tiene que empezar a preguntar, porque obviamente no siempre está todo escrito, como estaba diciendo vos, no van a anotar las cosas que hacen los vagos. Empezar a charlar, siempre esto es un laburo en equipo, tenés que arrancar a charlar con los capataces, tenés que charlar con el jefe, a veces con el dueño de la empresa. Si tenés la posibilidad de hablar con el proyectista en algunos casos también, pero el que te va a dar la justa, el que es el que está con la máquina ahí abajo transpirando. Ese es el que te va a tirar la justa. Sí, vuelvo para atrás, en realidad. Sí. Había un ítem en donde decía que por ahí que sea el mantenimiento que hagas el tercero, digamos. Si vos estás en una empresa y el mantenimiento que haga el tercero tiene que ser algo que sea fiel a lo que ellos dicen que hacen. Claro. Me pasó una vez que tenés que ver qué onda. Me pasó una vez que tuve que hacerle el cambio de aceite a uno de los camiones y la cubeta que tiene abajo, no sé si cárter se le dice, puede ser. Sí, y cárter sí. Bueno, tiene dos bulones para descargar. Ajá. De dos tuercas, digamos. Uno tiene que estar como un nivel un poco más alto y el otro es bien abajo para descargar directamente. Ajá. Y bueno, y era para desagotar completamente el aceite. Y yo quiero aflojar el de abajo, ¿no? Para sacar completamente el aceite. No pude. Intenté de todas formas. Los vagos vinieron, tuvimos que soldarle una planchuela, un hierro, pasé palanca para desastre, porque ¿cómo es? Se ve que claro, se ve que después nosotros empezamos a pensar, se ve que el que hizo el mantenimiento le pasó lo mismo. ¿Qué pasa? El que tiene el nivel un poco más alto, ahí será más fácil aflojarle. Ajá. Entonces como que ahí le aflojaron ellos ahí y chao, digamos, y el nivel quedó como un aceite residual que igual le metieron. Claro. Y ahí el contador empezó a putear, se ve que sí, que no sé qué, bueno, que era para contar, digamos. Exactamente. Entonces, es como que tenés el nivel del aceite usado y le agregás uno nuevo y no debería ser así, digamos. Eso me pasó. No es para que des nombres, pero solamente quiero saber más. ¿Después siguieron trabajando con el mismo vago que hacía ese cambio de aceite? No sé qué pasó ahí, porque yo hice ese service, después el otro camión más y ya terminé, digamos, después lo que hacía yo eran los zamping, pero después no sé a quién le llevan, porque ya terminé, digamos, y pagan mi pasantía. Claro. Bueno, pero en ese casos, momento obviamente, la última vez, la verdad yo no me acuerdo cuáles son los puntos de mantenimiento que hacían ellos. O sea, los lugares donde le llevaban me decían, pero me olvidaba. Claro. Bueno, en esos casos, por ejemplo, ese dato que estás tirando sirve como, por ejemplo, para hacer una clasificación de lo que son nuestros proveedores de mantenimiento. Claro. Digamos, vos tenés un cierto número de gente al que vos vas a llevar tu camión a hacer mantenimiento. Si vos no tenés mantenimiento propio en tu empresa, vas a llevar a un taller o a otro. Claro. Esto, por ejemplo, existe unas tablas en las cuales vos podés poner puntuación a esos proveedores de mantenimiento. Entonces vos, de acuerdo a eso, lo que podés hacer es decidir al que tiene mayor puntuación mandar primero tu camión. Si el que tiene la mayor puntuación por alguna razón no puede, vos vas bajando, digamos, de categoría para decir que de última le vas a volver a llevar al vago ese que te puso Claro. menos. Pero, por ejemplo, el tema es que suponíamos nada más, digamos, nunca vamos a tener la certeza. Pero claro. Bueno, porque era es la diferencia del apriete que tenía uno con la otra, es como que
Claro, pero de Después hecho, tuvimos que cambiar, obviamente, el bulón, tuerca. claro, Bueno, ya te entra la duda, ese es el problema. claro, sí, Se supone sí, que sí, tendrías que estar dudando de eso. Aparte no podés estar mandando cada vez que haces un service, mandar a alguien que vigile que hagan todo el trabajo. claro, O sea, al digamos, final. se supone, de hecho te están cobrando 20 litros de aceite y te pusieron 15, entonces hay un Claro. 25% del costo que se están comiendo, digamos. O sea que Ujú. eso pasado a números, el contador sí lo va a notar, ¿entendés? Ese es el Sí, sí, problema. seguro, seguro. Así Seguro. que a eso voy yo, digamos. Esas son las herramientas que por ahí tenemos que darle la vuelta a nosotros. Nosotros debemos buscar los números, ver que el contador no se enoje. Si el contador no se enoja, el dueño no se entera. Si el dueño no se entera, nosotros seguimos bien. Claro. Bueno, pasamos a pruebas de campo. Ya habíamos hecho, ya hicimos lo que era las inspecciones sensoriales, ya hicimos las entrevistas, las pruebas de campo. Ahora sí vamos a tecnificarnos un poquito. Hoy nos apoyábamos sobre la caja de rodamiento, ¿cierto? Sentíamos que estaba caliente, pero no sabíamos qué temperatura. El problema con la temperatura es que la grasa que nosotros estamos utilizando, supongamos que ese ventilador que habíamos visto hoy es un ventilador de caldera que trabaja a determinada temperatura. Yo apoyándome no soporto la temperatura, es decir, está a alta temperatura, pero no sé si esa temperatura la soporta la grasa con la que estamos trabajando. Entonces vamos a tecnificar un poquito. Si tenemos uno de esos ventiladores, vamos a contratar a Europo, vamos a contratarle al ingeniero Europo para que venga a hacer termografía y mida la temperatura del rodamiento y nos avise a ver si hay que cambiar la grasa. Si tenemos 20, 30 de esos ventiladores, lo que nos conviene hacer es comprar una cámara termográfica y hacer lo que el muchacho está haciendo en este momento, hacer las inspecciones rutinarias o lo que se llama mantenimiento predictivo para, más que nada, prevenir, no prevenir, sino predecir o buscar fallas, mejor dicho, perdón, vuelvo para atrás. Lo que nosotros estamos buscando son daños, porque lo que habíamos hablado hoy era de rozamiento. Cuando hay rozamiento hay temperatura, ¿sí? Si en este caso hay rozamiento y temperatura es porque algo está fallando, algo no está bien. En este caso supongamos que es la grasa, no está aguantando la temperatura, pero con ese dato de la temperatura nosotros vamos y decimos, che, la grasa de tal rodamiento no aguanta, hay que cambiar de proveedor, hay que cambiar de grasa, o en todo caso habrá que cambiar de rodamiento o buscar alguna alternativa en el diseño, ¿no? Lo mismo, este otro sistema, hicimos la medición de temperatura, esta es la medición de vibraciones, ¿sí? Acá este hombre lo que tiene es el medidor de vibraciones. Esto que se ve acá en amarillo es el sensor de vibraciones, es un acelerómetro conectado al equipo. Y este otro cable negro que se ve acá es un tacómetro láser. Este equipo no solamente mide las vibraciones, sino también mide la fase. No sé si ustedes se acordarán un poco de lo que era movimiento rotatorio. La ecuación de un movimiento giratorio yo creo que lo tengo invertida a la pantalla, ¿no? No se ve muy bien igual. Bueno, nosotros teníamos como... No, lo tengo invertido en la pantalla, así que la voy a explicar más. El movimiento oscilatorio o rotatorio tenía una ecuación de senoide, ¿cierto? Es A por el seno de omega t más phi. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí o no? Sí. O sea, es un movimiento oscilatorio. Tiene tres partes. La amplitud de la oscilación, la frecuencia, que es el omega t, y después tenemos el ángulo phi, que es un ángulo de desfasaje. En este caso, este equipo, con el tacómetro láser, mide la frecuencia a la que está girando el motor y con el sensor de aceleración, además de medir la amplitud, mide el ángulo de desfasaje con respecto al láser. Digamos, esto más que nada en realidad solamente es un equipo de medición de vibraciones, pero que tiene un pasito más, digamos. Esto es un equipo
de mantenimiento predictivo, porque por lo que hablábamos hoy, supongamos que esta bomba en algún momento se va a desgastar por el paso de un fluido, va a empezar a vibrar. Si nosotros hacemos estas mediciones periódicamente, podemos trazar una recta en la cual se va a notar el aumento de las vibraciones de esta bomba con respecto al tiempo. Sí. Entonces, nosotros podemos, de acuerdo a alguna tabla o alguna bibliografía que conozcamos, o de acuerdo a nuestra propia experiencia, determinar un valor crítico de vibraciones en el cual tenemos que hacer un parate de la máquina y alguna intervención. Por ejemplo, preparar un rotor para cambiar porque puede estar desgastado, o cambiar algún rodamiento de estos dos que puede estar también gastado, ¿no? Eso es la aplicación de estos dos equipos para mantenimiento predictivo. Y el otro equipo es este que se ve acá. Puse un poco más inclusivo nuestra clase. Este es un medidor de ultrasonido. Esto lo que mide son las vibraciones sonoras, obviamente, pero fuera del rango de audición humana. Entonces, acá tenemos esto es un micrófono que pasa por un amplificador, y el amplificador tiene un selector que le da una ganancia a la señal y te manda unos audífonos. Entonces este muchacho puede escuchar de lejos con la antena parabólica, digamos, porque esto es una antena, esto es una parábola, es como un receptor de DirecTV. Esto recibe una señal sonora, la concentra acá en el micrófono, pasa al cable, el equipo aumenta la ganancia y te la manda al audífono. Este muchacho, en este caso, yo supongo, no vi ninguna foto, pero supongo que, por ejemplo, puede estar midiendo ¿cómo es? El soplido de una cañería. Ustedes vieron que las cañerías de acero a veces van prendidas con brida. Sí, van bridadas. Sí. Y llevan una junta en el medio. Sí. Imagínense que este tipo está midiendo una tubería de vapor donde hay una brida y esa junta puede llegar hasta tener una pérdida que no se ve obviamente no se ve a ojo desnudo, pero desde 7-8 metros desde el nivel del suelo con ese micrófono puede llegar a detectar que hay una pérdida en esa brida. Este también es un sistema de mantenimiento predictivo. Con estos 3 sistemas que vimos, por ejemplo, el de termografía, medición de vibraciones y el de ultrasonido, uno puede ir haciendo verificaciones en campo sin parar la producción de la planta o del equipo, y con eso uno puede llegar a detectar una falla o un problema que esté a punto de generar una falla. Entonces nos da tiempo a nosotros de que podamos planificar una parada de planta y hacer algún cambio o alguna intervención que haga falta, ¿no? Por ejemplo, Dante, no sé si a vos te tocó en algún momento hacer alguna revisión no sé si ustedes tenían el equipo, ay, no me acuerdo el nombre ahora. ¿El vigía en alguno de los camiones? ¿El vigía qué sería ese? El vigía es un No equipo, me tocó. un equipo que va registrando y va midiendo digamos, vos tenés en el tablero del camión, tenés la temperatura, la carga de la batería, tenés varios indicadores. Bueno, el vigía es un equipo que directamente, si detecta que hay una sobretemperatura, te apaga el motor, tampoco te lo deja encender. No, eso no me pasó, pero sí. A mí me pasó con en el auto por la sonda Landa, que no estaba quemando bien y me apagaba el auto y no lo dejaba encender. Listo, perfecto. Buenísimo, eso es un lindo ejemplo, por ejemplo. ¿Y cómo supiste que fue la sonda Landa el problema? Y no, tengo que llevarme al mecánico, y ahí lo analizó con la computadora, el diagnóstico técnico. Mira. Sí, te digo, a nosotros, yo por lo general soy bastante kamikaze con el coche. Sí, trato de resolverlo si puedo, ya le digo, no es que soy tuerca. Yo a veces por kamikaze y por corajudo voy y le meto mano, y a veces me sale bien y a veces me sale mal.
pero por ejemplo, yo me acuerdo en su momento, sí, en su momento me habían, el ingeniero Basterra fue nuestro profesor en automotores, y él una vez nos llevó a su taller y nos mostró cómo detectar el problema en la sonda lambda. Que todo lo habíamos visto en la facultad, sabíamos cómo trabajaba la sonda, la habíamos visto en los libros, todo, pero nunca la habíamos visto, obviamente, físicamente, hasta que fuimos al taller. Y él nos dice, con un simple tester, ustedes desconectás la sonda, ponés el tester, un tester electrónico en las dos salidas de tensión. La sonda lambda, obviamente, ¿qué es lo que mide? Los gases de salida. Sí. Los gases de salida generalmente tienen una composición definida, no es que van cambiando segundo a segundo la composición de los gases de salida. Entonces él nos decía, pongan el tester en la salida. Si la tensión es continua, es porque está midiendo la misma composición de gases, es decir, la sonda lambda está bien. Si vos medís que la sonda lambda sube y baja la medición, es incompatible, porque los gases de salida tienen la misma composición, la sonda lambda no tiene que estar cambiando de valor. Entonces ahí vos te das cuenta, fíjate, con un tester que está fallando la sonda lambda. Digamos, ahí sí tenés las herramientas para meterte bajo el auto, sacar la sonda, comprar una sonda que te puede salir más barato que llevarlo al taller, que te hagan el diagnóstico y encima pagarle para que te cambie la sonda. Sí, no, a mí eso me pasó en el medio del campo, allá en mi pueblo no tenía nada. No, obviamente, pero justamente a eso me refiero. Hay veces y veces, yo porque soy, digamos, a mí no me tocó todavía cambiar la sonda lambda, pero me he arriesgado a toquetear el auto y hasta ahora me salió bien, pero va a haber un día que me va a salir mal, o que me va a salir en el medio del campo y que no voy a tener herramientas, no voy a tener nada con qué hacer, y ahí no me va a quedar otra que putear y pagar lo que tenga que pagar, digamos, no. Y conseguí a alguien que te cinche hasta el pueblo. Claro, exactamente. Bueno, ojalá que consiga alguien. No te puede llegar a tocar que no tenés nadie tampoco. Pero bueno, si uno, por ejemplo, si uno tiene la posibilidad, yo no puedo tener 80 indicadores en el auto que me avisen, che, la sonda lambda lo que te está faltando. Claro. Para eso está el negocio del que tiene el taller. Claro, para eso el que tiene el taller de inyección electrónica se compró la computadora para poder enchufar un auto y después cobrarte el trabajito. Así sí, es. bueno, vamos a seguir. A ver, bueno, datos almacenados, esto es lo que decíamos hoy. Bueno, acá con lo que es datos almacenados, hay varios puntos, pero no los vamos a tener todos, no siempre. Muy raro que tengas todos los datos. Datos de puesta a punto se refiere solamente a todos los datos que vienen con la máquina cuando vos la comprás. Vos siempre comprás la máquina, de hecho, hablando, por ejemplo, de un vehículo, vos sabés que el vehículo lo sacás de la concesionaria, viene con sus parámetros, digamos, de fábrica, pero no todos los vehículos son iguales. Tienen que cumplir ciertos parámetros, pero no todos los vehículos son iguales y después tenés que ponerlos a punto. Y ahí es donde entra un poco el tema. Están los que saben que tienen que asentar el auto, por ejemplo, que tienen que andarlo tranquilo, unos kilómetros, sin cargarlo mucho, y están los que ni bien lo sacan de la concesionaria, suben a los 7 monos de los compinches y salen de joda a los boliches, ¿no? Así que ahí es donde hace pelota el coche. Pero obviamente todos esos datos es lo que decíamos hoy. Si vos no tenés una entrevista con el dueño no es sincero y no te lo cuenta, obviamente vos pensás que el auto salió inmaculado de la concesionaria, te lo cuidaron bien y después resulta que tiene alguna fallita escondida, ¿no? Datos de prueba, bueno, esto es más de lo mismo, son datos que se van juntando a medida que se van haciendo pruebas. Si a ustedes les toca estar al frente de una oficina de mantenimiento, si arrancan con la planta, es decir, si arrancan con una planta que se está poniendo recién en marcha, van a tener todos estos datos, por favor guárdenlos porque los pueden servir. Los datos de prueba, en algún momento pueden llegar a hacer alguna prueba para aumentar alguna capacidad de funcionamiento o un nivel de producción o alguna prueba por alguna cuestión. Todos esos datos, ustedes que están dando sistemas de control ahora, van a ver que al hacer ¿cómo es? Al aplicar un pulso en ¿cómo es? En un sistema de control, te va a dar una respuesta.
Así que estos datos de prueba son los que se obtienen cuando hacemos eso dentro de un sistema productivo. Evaluaciones anteriores, si existen, y sistema de procesamiento de datos sí los tenemos también. O sea, si la empresa es buena y está invirtiendo, podemos llegar a tener un sistema automatizado hoy en día en el cual los datos no llegan directamente a la computadora de la oficina y no tenés que salir de la oficina, por lo general. Pero siempre hay que salir a tocar un poquito las máquinas. Bueno, y así tenemos que trabajar después cuando tenemos todos los datos. La idea es tenerla, si podemos tener ordenado, mejor. Pero, y a veces hay que aprender alemán, hay que aprender italiano, francés, inglés y portugués. Y ahora ruso. Ahora, y chino, en cualquier momento. Sí. Es el Bueno. tan fácil. Ah. Sí, es bastante parecido al japonés. Tipos de evaluaciones técnicas. Bueno, acá vamos a entrar un poquito en lo que es estudio. A ver, cuando nos toque trabajar de esto, nosotros vamos a tener que cobrar por hacer alguna evaluación técnica, ¿no? Por hacer algún diagnóstico. Entonces, de acuerdo a los niveles que tengamos de evaluación, va a ser el costo de nuestro trabajo o lo que nosotros vamos a tener que cobrar. Entonces tenemos, para arrancar obviamente, las evaluaciones elementales es una inspección visual y revisión ligera de la documentación. Le acompañamos a tu compinche para comprar el auto, lo miramos medio de afuera, si está lindo, a ver los papeles, si están bien, comprarlo. Es una revisión ligera, así mal y pronto. Evaluaciones básicas. Bueno, ahí ya arrancamos con la inspección sensorial. Ya no es solamente visual, ahora es sensorial. Es decir, vamos a revisar, a ver un poco, vamos a escuchar un poco cómo suena el auto, a ver si vibra mucho, si hace ruido. Revisamos la documentación básica. Entrevista con los responsables técnicos, si los hubiere, es decir, si vamos nosotros los responsables técnicos, o si tenemos algún compinche que sabe más de coche, tenemos que preguntarle a él a ver qué piensa. Y obviamente la recopilación de los datos básicos de control. Es decir, pedirle al dueño anterior si tiene anotado cuándo se le hicieron todos los servicios al auto, por ejemplo. Cuándo se le hicieron los cambios de cubierta, cuándo le cambió el limpiaparabrisas, por decir alguna cosa. Cambio de aceite, correa. Exacto, sí, ojalá que lo tenga todo anotado, porque entonces vos te quedás, aunque te mienta, por lo menos vos te quedás más tranquilo, ¿viste? Ese es el tema, pero tenés que confiar en que el vendedor te está diciendo la verdad. Evaluaciones detalladas. Ahora ya, además de las inspecciones sensoriales, la revisión de documentación y la entrevista, ahora recopilación de datos de control más detallados. Es decir, si antes preguntábamos cuándo se había cambiado el aceite, ahora tenemos que saber qué aceite le pones, cuánto le pusiste, qué tipo de filtro le pones, dónde compraste, a ver, y ahí uno ya empieza a ponerse un poquito más pesado, ¿no? Tipo de combustible. Y por último, las evaluaciones exhaustivas, es decir, cuando ya sos un loco del auto y querés saber hasta el nombre del ingeniero que firmó la salida, la calidad del auto cuando salió de la empresa. Obviamente, la primera es si nos vamos a comprar un Fiat 600. Un Fiat 600, vos lo ves, sabés que el Fiat 600 es tallerista, que calienta el motor, pero si está bien de chapa y hay que hacerle pocos trabajos, listo, bueno, bienvenido sea. Si te vas a comprar un BM, un Audi o algo de eso, yo te diría que revises el último, realizar todos los datos que les puedas sacar al coche. Hacerle pruebas, todo, no vas a gastar una millonada de plata para que después te salga con alguna pavada. Y ni hablar que querés salir el fin de semana y resulta que tenés que llevar al service porque te saltó el sensor del coche. La fase de una evaluación. Ya falta, creo que nos estamos pasando tiempo. Bueno. Fase 1, análisis preliminar de la instalación. Esto es cuando vamos a preparar nosotros la instalación. Hasta ahora solamente hablamos de cuáles son los... de dónde sacamos los datos para hacer una evaluación técnica. Hablamos recién de cuáles son, hasta dónde vamos a llegar con la evaluación técnica. Obviamente esto lo vamos a cobrar, la cantidad de evaluación. Cuando más exhaustiva, más tiempo nos lleva a nosotros. Obviamente tenemos que cobrar más caro. La fase de la evaluación, primero, análisis preliminar de la instalación.
Primero te avisan, che, me voy a comprar un auto. Ah, sí, ¿y qué auto te vas a comprar? No sé, a mí me gusta el Fiat Palio. Listo, vamos a mirar a ver el Fiat Palio, a ver qué características tiene, qué motor tenés, o sea, qué motor te vas a comprar, qué motor querés, si querés el que sea, el que tiene 4 puertas, el que tiene 5 puertas, ¿cuál querés? Vamos a arrancar por ahí para empezar a buscar algunos datos que consigamos del coche. Fase 2, determinación del tipo de evaluación. ¿Qué tipo de evaluación vamos a hacer? ¿Vamos a hacer alguna visual? O sea, alguna básica, o vamos a ir subiendo de nivel haciendo cada vez más exhaustiva. Eso obviamente dependiendo del tipo de vehículo que vamos a comprar. Para eso hicimos el análisis preliminar del equipo. Los aspectos a evaluar. Si sabemos hasta qué nivel vamos a llegar con la evaluación, tenemos que saber qué es lo que vamos a medir. Si vamos a ser exhaustivos, solamente, por ejemplo, podemos hacer alguna revisión descargar, por ejemplo, un poquito de aceite del cárter para revisar solamente con lo que sale qué tan oscuro está el aceite, a ver si tuvo mucho consumo. Si es verdad lo que dice la tarjetita que está en el volante, que hace 10.000 kilómetros los cambiaron, o que lo cambiaron hace 30.000 y te están diciendo que hace 10.000 lo cambiaron. O sea, el nivel de exhaustividad va acompañado de la mano con lo que vamos a evaluar. A veces no solamente vamos a mirar la parte visual, sino también vamos a evaluar algunos aspectos más, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vamos a comprarnos un auto solamente para salir de paseo, los fines de semana y andando a 40 por hora, no vamos a fijarnos tanto en en la suspensión, si es dura, si es blanda, si el agarre es bueno. Ahora, si vamos a andar con un auto para salir a 120, 130 en la ruta, tenemos que tener en cuenta un poco más los frenos, tenemos que tener en cuenta la cubierta, la tracción, la suspensión, un montón de cosas más. Esos son los aspectos que uno va a evaluar. Entonces, tenés que tener en cuenta eso cuando vayas a hacer la evaluación. La preparación de la evaluación. Bueno, una vez que sabes qué aspecto vas a evaluar, agarrá, hacete una planillita, por ejemplo, y decir, en una planillita donde vos vas haciendo tilde de las cosas que vas evaluando y que te gustan y que no te gustan. O, por ejemplo, poner una puntuación. De acuerdo a esa puntuación, va a ser la decisión que vas a tomar. Fase 5, análisis de la documentación. Además de todo lo que ya viste con el coche, pedí la documentación, pedí el historial que tenga de mantenimiento si lo tiene, y eso junto con la evaluación, hacemos el análisis y por último, la realización a la visita a planta. Esto de la visita a planta significa que nosotros en realidad vamos a hacer la evaluación al fin y al cabo. O sea, una vez que ya decidimos qué es lo que vamos a mirar del auto que vamos a comprar, vamos y lo hacemos. Eso vendría a ser la última fase. Bueno, y eso es todo. Es largo, o sea, en realidad parece largo, pero les digo la verdad, es una cuestión de... es lo que nosotros nos vamos a dejar de ver en el campo. Esto, mal que mal, más o menos lo vamos a ir viendo a los tumbos, pero la idea es que ustedes tengan un pantallazo así un poco grande. Después le vamos a pasar obviamente todos las dos presentaciones para que tengan como apunte, y le vamos a presentar los apuntes también para que, creo que lo vamos a subir al Drive, me parece, de la cátedra. Bueno, no sé si queda alguna duda, alguna pregunta. ¿Quieren contar algo? El correo, ese que nos enviaron al grupo, ahí también van a subir apuntes. Sí, eso estamos, por eso le decía al ingeniero ahí que posiblemente él suba al correo directamente o a la cuenta Drive, digamos, que se genera con el correo. Ahí vamos a subir las presentaciones de hoy y los apuntecitos que... Yo tengo un par de apuntecitos que vi que obviamente son mucho más largos de lo que vimos ahora, pero en algún momento si ustedes tienen ganas o hay alguna otra cuarentena y quieren ponerse a leer, están pintados. Puede haber. Sí, por favor, fíjate. Bueno, no sé, no sé. Bueno, Sí, yo nada.
Quiero saber, no sé que están cansados, pero por ahí si quedó algo más para cerrar, algún detalle, algún concepto, algo que quieran preguntar o que quieran contar, ya les digo que esto es para charlarlo entre todos. ¿Se entendió todo? Por lo menos, yo entendí. ¿Sí? Más vale que cuando salgas al campo esté como una luz. No. El próximo le desarmo la sonda. Con el tester abajo. Les digo la verdad, es una cuestión, obviamente todo esto está ahora en papel y parece cosa de chino, pero ustedes lo van a hacer sí o sí cuando salgan. La idea más que nada es porque es como les pasa a los médicos mismos. Los médicos saben cómo atender a un paciente, saben qué es lo que tienen que revisarle a un paciente para saber de qué están sufriendo, pero después tienen que salir y hacer papeles legales, tienen que hacer otros papeles para anotarse, para cobrar. Entonces a nosotros nos va a pasar lo mismo. La idea es que más o menos tengamos una idea de los papeles que nos va a tocar hacer, sobre todo cuando estemos enfrente de mantenimiento. Porque mientras estemos abajo moviendo las tuercas y manchándonos de aceite no nos va a tocar mucho, pero que es algo que nos venga bien para aprender. Y bueno, muchachos. Bueno, nada más. Bueno, que vayan a descansar, después les pasamos los apuntes y cualquier cosita que quieran por ahí comentar o preguntar, está el WhatsApp. Bueno. Hasta luego. Bueno, cuídense. Cualquier cosa nos estamos viendo. Igualmente. Listo.